qué ganas tenía de probar esta cámara, concretamente la Aqara G2H, una evolución del modelo anterior a la que le han añadido la H porque es compatible con el sistema HomeKit de Apple, cosa que para mí es vital en mi ecosistema domótico actual. Esta que traigo es la versión china, todavía no está disponible de forma oficial en versión internacional, aunque en breve lo estará, con lo cual solamente va a ser compatible con HomeKit o con el sistema Xiaomi o Aqara, siempre y cuando utilicemos servidor chino. De todas maneras, vamos a dejarnos ya de palabrería y de servidores, y si queréis saber cuáles son sus secretos, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y aquellos pequeños detalles o consideraciones que yo considero importantes para vosotros. Como digo, es una cámara compatible con el sistema Aqara y también con el ecosistema Xiaomi, pero en esta review me voy a centrar en HomeKit porque actualmente es una cámara que no la podemos poner en servidor europeo, tiene que ser en servidor chino, y yo a día de hoy toda la domótica de Aqara la tengo en servidor europeo. Pero eso sí, la buena noticia, como digo, es la total integración con HomeKit independientemente del servidor en el que se encuentre. Esta cámara de Aqara es compatible con HomeKit Security Video, que es la nueva funcionalidad que tiene HomeKit para este tipo de cámaras. ¿Y esto qué es? Pues que nos permite grabar las imágenes y los vídeos directamente en iCloud de Apple. Además, Apple nos garantiza la máxima privacidad y confidencialidad de dichos vídeos e imágenes. Es una cámara que detecta el movimiento de forma inteligente y va a discriminar, por ejemplo, lo que son personas de lo que son mascotas, objetos, etc. Es decir, si nosotros en casa tenemos una cortina que se mueve con el aire, no lo va a detectar o no lo va a captar como el movimiento de una persona, con lo cual no nos va a alertar ni nos va a meter el susto en el cuerpo por tal efecto. Una cosa que tenéis que tener claro es que para poder almacenar imágenes y vídeos en iCloud de Apple tenemos que tener contratado mínimo 200 GB, un plan que a día de hoy nos está saliendo por unos 3 euros al mes. 3 euros al mes por 200 GB tampoco es nada del otro mundo. Además, otro requisito fundamental si la utilizamos con nuestro sistema HomeKit y la queremos controlar desde fuera de casa es que necesitamos un elemento que haga de gateway o puerta de enlace, bien un HomePod o bien un iPad. Teniendo cualquiera de estos dos dispositivos en casa, como digo, las imágenes de la cámara las vamos a poder ver aunque no estemos en la misma. Otra cosa interesante de esta cámara es que la grabación de imágenes y vídeos se va a almacenar en iCloud durante un periodo máximo de 10 días. A los 10 días, estos vídeos e imágenes van a ser borrados de forma automática. Con lo cual no os preocupéis por tema de almacenamiento porque siempre vamos a tener los últimos 10 días de grabaciones y con 200 GB nos da más que suficiente. Aún así, también podríamos utilizar una tarjeta microSD para hacer grabaciones locales en la cámara, pero esto no se puede utilizar con HomeKit, tenemos que utilizarlo siempre con el ecosistema de Aqara. Dispone de visión nocturna por infrarrojo, pero una cosa muy chula es que son infrarrojos de baja frecuencia, con lo cual prácticamente son invisibles para el ojo humano. Es decir, es una cámara que con total oscuridad pasa totalmente desapercibida. No ocurre como con otras cámaras que se ve el pilotillo rojo encendido. En este caso sería una cámara muy discreta. Antes de seguir, permitidme que os diga que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros.
No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar el botón suscribirse que tenéis justo aquí debajo del vídeo y colaborar así con la causa. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Si esta cámara la utilizamos con el ecosistema de Aqara, aparte de comportarse como una cámara de vigilancia propiamente dicha, también se comporta como un hub o gateway, permitiendo enlazar otros sensores a la misma. Esto es así porque incorpora el protocolo Zigbee 3.0, con lo cual nos ahorraríamos tener que comprar el propio gateway de Aqara. Otra cosa muy chula que ocurre si usamos el ecosistema de Aqara es que si dejamos pulsado durante 3 segundos el botón que hay justo en la parte superior de la cámara, podríamos mandar un mensaje de audio al teléfono móvil que tenga esta cámara enlazada. Así en un momento dado, si tenemos hijos en casa, pues nos pueden mandar un mensaje muy rápido y muy cómodo mediante este sistema. Aunque si por ejemplo también utilizáis HomeKit, como en mi caso, también dispondremos de un sistema de audio bidireccional manejable o manipulable desde la aplicación Casa de Apple. Desde esta aplicación no solo veremos la imagen de la cámara en vivo, sino que también nos podremos comunicar directamente con las personas que estén en nuestra casa. Esto es así porque la cámara integra un altavoz y un micrófono que permiten hacerlo. Si hablamos de imagen, la cámara se ve muy bien, es una resolución Full HD 1080p, no es 4K, 2K, etcétera, pero tiene una imagen, como digo, muy buena, tanto a plena luz del día como también en situación de plena oscuridad, es decir, de noche. Y luego tiene un gran angular brutal, estamos hablando de 140 grados que prácticamente abarca todo lo que es la visión de la habitación donde la tengamos colocada. Si la tenemos en un salón, veríamos la totalidad del salón. Con las automatizaciones en HomeKit vamos a hacer cualquier cosa que se nos ocurra, y además la cosa chula es que esta cámara no solo será capaz de hablar con otros sensores o dispositivos de Aqara que tengamos integrados en HomeKit, sino que también sería capaz de hablar con otros sensores de otras marcas, ya que HomeKit se comporta como un concentrador domótico universal. Luego, aparte de las automatizaciones de la aplicación Casa de Apple, nos podemos ir ya a atajos e integrar esta cámara HomeKit con los atajos de Apple y ya se nos abriría un mundo de posibilidades en lo que a flujos de trabajo y automatizaciones se refiere. Luego otra cosa muy chula es el diseño, le han hecho un diseño muy compacto, muy chiquitita, es más chica de lo que yo creía y además viene en 4 colores diferentes, la tenemos en blanco, la tenemos en amarillo, la tenemos en naranja y también en azul. Con lo cual la podemos combinar si tenemos habitaciones de niños o nuestra casa es más agresiva en lo que a decoración se refiere. Además es una cámara muy polivalente y la podemos colocar en 3 posiciones distintas. Bien, como siempre, encima de cualquier mueble, ya que la base es así como de goma, con lo cual no nos va a rayar el mueble. La podríamos colocar con un soporte imantado que trae en la pared o incluso la podríamos colocar en el techo aprovechando ese soporte, ya que la cámara permite el volteo de la imagen. Es una cámara que podemos girar para orientarla hacia el sitio donde queramos y aparte la base se pliega y se despliega, cosa que me ha parecido muy chula, es decir, nunca había tenido una cámara con este sistema. Bueno, ahora llega la pregunta del millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Pues en este caso es muy sencillo. Si utilizamos únicamente el ecosistema de Apple, es decir, HomeKit, es una cámara recomendable porque es una cámara que no es muy cara, cuesta unos 50 y pocos euros y se integra a la perfección con dicho ecosistema. Ahora bien, si vamos a utilizar el ecosistema de Aqara o el ecosistema de Xiaomi, no la recomendaría comprar en este momento porque en breve, yo calculo que a finales de año, principios del que viene, Aqara va a lanzar el modelo internacional que ya sí que va a estar disponible en lo que son servidores europeos y esto nos va a facilitar mucho las cosas porque vamos a poder aprovechar toda su funcionalidad desde las dos aplicaciones, la de Aqara y la propia de Apple.
Pues nada, hasta aquí mi análisis de esta cámara Aqara G2H. Si viene la versión internacional, no os preocupéis porque también os la traeré aquí al canal y en ese caso la focalizaré con el propio ecosistema de Aqara. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.